Ujú, ujú. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Aquí estamos ya presentes hoy. Como siempre les recuerdo habilitar sus cámaras si es posible para la clase. Vamos a dar un par de minutos, unos 3 minutos para que los y las demás se terminen de conectar. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Ah, ok, Amanda, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Buenas. Manrique? Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Bien usted? Bien, gracias. Qué dicha. Y esperando ver quién más se conecta. Mientras tanto, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los videos de las clases que ya los estamos subiendo a mediación para que ustedes tengan acceso a la clase y pues puedan bien ver qué es lo que vimos durante ella y cualquier cosa que no hayan tomado las notas, pues puedan volver a ver la clase y sacarlo de ahí. Entonces ya pueden entrar a mediación y la mayoría de clases de sus grupos están ya ahí en mediación. También tenemos un canal que se llama, se los voy a poner aquí en el chat. Es un canal en YouTube, por si no tienen acceso a mediación o algo también, se llama Urcalia. Entonces ahí también podrán ver las clases, si las necesitan ver y están en algún otro lugar y no tienen acceso a mediación. Ahí les puse el nombre del canal, así solito, Urcalia. Ok, bueno, son las 3:03. Vamos a dar inicio a la clase y si alguno o alguna se desconectara porque por alguna situación, me pasa un mensaje por ahí por el chat, por favor, para volverlo o volverla a aceptar. Y bueno, les paso al profe. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ver si empezamos. Recuerden que estamos en el primer tema que es bastante extenso porque desde el punto de vista de la extensión temporal cubre desde la época de la Revolución Francesa, se extiende hasta mediados de el siglo XIX. Es el periodo de idealismo que en las artes se manifiesta como romanticismo. Y quisiera darles hoy un resumen de la estética musical de Beethoven.
Se escribe Beethoven con V. Beethoven, ¿verdad? Para decirlo muy a la alemana, o Beethoven, como decimos en Costa Rica, o como decía un tico, Don Beto. Imagínense, ojalá fuera hasta tico. Que nació en 1770 y murió en 1828. Nos interesan dos grandes creadores románticos al lado de los que ya hemos pues medio explicado, porque andamos mal de tiempo y no podemos dedicar demasiado tiempo como a mí me gustaría a ninguno de ellos, pero hemos hablado de Goethe, de el Fausto y de el Werther. El Werther es una novela romántica de juventud, ya lo hemos dicho. También quisiera, si no hubiera tiempo hoy, en la próxima lección, hacerles un resumen de la pintura del español Francisco de Goya, Goya con Y. Y entonces hoy vamos a ver si hay tiempo de darles lo esencial de Beethoven. Lo primero, una referencia general. Desde luego Beethoven cultivó casi todos los géneros musicales, pero pues lo más sobresaliente de él, lo que tiene pues, una aureola de eternidad en la historia de la música, son las 9 sinfonías. Y es muy interesante además la evolución de esas sinfonías respecto al periodo netamente romántico que le tocó vivir a Beethoven, porque Beethoven arranca del clasicismo. Poco a poco se irán familiarizando con esto de la morfología, la teoría morfológica de la historia que he desarrollado yo y que la utilizo en este curso. El macrociclo contemporáneo integrado por 3 periodos o ciclos de unos 45 años de duración cada uno de ellos. Eso es un macrociclo, la integración de 3 periodos de esa extensión cada uno. Y el primer periodo siempre en la historia universal, yo esto lo apliqué a toda la historia universal, pero aquí solo vamos a estar en ese recorrido de la edad contemporánea, que aquí estamos llamando macrociclo contemporáneo y que finaliza con el término de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el recorrido que vamos a estar haciendo. Y hay un tema que volveré sobre él varias veces a ver si les queda claro. Y es la aparente, no real, contradicción que hay entre el estrato espiritual de la Revolución Francesa, que es simultáneo con un nuevo estrato histórico, espiritual, que es el del idealismo. Cuando termina un tercer periodo, un tercer ciclo, de un macrociclo anterior, ¿verdad?, que era la Edad Moderna, que empieza a principios del siglo XVII, va terminando con la Revolución Francesa. Entonces, termina esa ola del tercer periodo con la Revolución Francesa y Napoleón, y al mismo tiempo Voy avanza. a ir a traer para una foto de las... María Paula habló. No sé qué. Y entonces, que esa aparente incongruencia o desajuste, es lo que se llama anacronismo. Anacronismo es una falta de coincidencia entre dos tiempos. Y no puede haber coincidencia porque termina una ola y viene otra surgiendo desde dentro, que es este romanticismo en que hemos estado. Y donde está Beethoven, que Beethoven y Hegel, que además son de la misma edad, nacieron en 1770, tengan la misma edad que Napoleón, con una diferencia de un año que no cuenta para nada, siendo Napoleón representante, protagonista de un tercer periodo, indica esto de que termina un periodo
un tercer periodo y empieza un primer periodo de un nuevo macrociclo que aquí lo estamos llamando macrociclo contemporáneo porque va siguiendo la ruta de lo que se llama en los manuales de historia universal la edad contemporánea. Quisiera parar un momento a ver, porque yo creo que de esto ya hemos hablado un poco y volveremos en otra ocasión porque a mí me interesa mucho que ustedes vean que los ciclos históricos se imbrican, se continúan los unos en los otros, pero que es una ondicularidad como los oleajes y que una ola llega a su cresta, baja y detrás viene otra que la sustituye. Así es en la historia. Entonces, no sé si le puedo pedir a Manrique Naranjo, supongo, que dice Nara, si usted me podía explicar con sus palabras esto del anacronismo que yo llamo anacronismo de los estratos culturales del espíritu, antes de empezar a hacerles un resumen de la estética musical de Beethoven, que es prototipo del romanticismo musical. Si no le molesta a Manrique hablar en este momento, ¿cómo ve esto? Esta incongruencia, este anacronismo, este contraste entre dos tiempos, que es lo que se entiende por anacronismo. Sí, lo que yo entiendo es que cuando hay una transición de un momento a otro, pues esa misma sociedad, ese mismo espíritu histórico que se va transformando, se torna en cierta forma contradictorio en sí mismo porque está en ese periodo de transición de uno al otro. Muy bien, claro, porque como ocurre con las olas del mar, esa imagen yo creo que a mí por lo menos me sirvió cuando se me ocurrió y la empleo, porque es muy gráfica. Las olas están conectadas entre sí por toda la fuerza hidráulica, pero es ondicular. Y entonces hay una discontinuidad, porque no es un movimiento uniformemente acelerado. Y sirve para entender que los oleajes del espíritu se sustituyen así. Y que entonces, cuando se llega a un tercer periodo, al mismo tiempo tiene que estar surgiendo, porque no se va a detener la historia ahí, no un abismo, sino que continúa el proceso histórico, pero siempre con esa movilidad ondicular. Yo creo que es muy, o sea, hasta visual esta imagen a la que estamos recurriendo y lo acaba de explicar muy bien Manrique, esto con sus propias palabras, esto del anacronismo, que es, él dice una contraposición, una contradicción entre un tiempo histórico que ya finaliza y otro que está empezando. Y el que está empezando contrasta, se contrapone, porque es un primer ciclo de un nuevo macrociclo y el primer ciclo es completamente opuesto al último del macrociclo anterior. Entonces, el que nosotros estamos empezando a recorrer, que es el macrociclo contemporáneo, contrasta con el macrociclo anterior, que es el de la edad moderna, que empieza a principios del siglo XVII, cuando ya se supone que no hay renacimiento. Por aquella división que tal vez ustedes recuerdan por el colegio, si es que les explicaron historia universal, de prehistoria, historia antigua, la historia antigua dividida en dos, la edad media dividida en dos, a principios del siglo V ya de nuestra era, empieza la Edad Media, se mantiene la primera etapa hasta el siglo XI, que le llaman Alta Edad Media, alta significa antigua, y a partir de ahí hasta el Renacimiento, la segunda etapa de la Edad Media. Luego el Renacimiento, y a principios del siglo XVII ya no hay Renacimiento, sino que lo que hay es una nueva edad, que se le llamó Edad Moderna. Todas las edades son modernas, pero bueno, eso nadie lo va a cambiar, ¿verdad? Es como la edad contemporánea. Todas las edades son contemporáneas. La que estamos viviendo nosotros es contemporánea para nosotros que la estamos viviendo. Y es nuestra actualidad.
que nos une a todos, a pesar de que pertenecemos a generaciones tan distantes. Y entonces, en cuanto, bueno, eso aclarado, y ya el compañero Naranjo lo acaba de explicar. En cuanto a Beethoven, lo primero que quiero decirles es esto, que arranca, para que ustedes vean que siempre esta sucesión es así. El clasicismo es un realismo moderado, como el que se va a iniciar en el siglo, desde la mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Ese es el segundo ciclo, que es de realismo moderado y por tanto de clasicismo. Cada uno de esos periodos los vamos a estudiar por conceptos específicos correspondientes. Del romanticismo ya hemos visto algunos. En la medida del tiempo que tengamos en el curso podemos volver de nuevo y todavía estamos en él, ahora con Beethoven, que es la expresión máxima en música del espíritu romántico. Y el tercer periodo es de ultrarrealismo, o sea, de realismo a ultranza, realismo extremo. Y ya veremos ahí las vanguardias que fueron todas revolucionarias, porque los terceros periodos son revolucionarios, como lo fue el periodo de la Revolución Francesa, que ya dijimos que finaliza eso y se inicia el nuevo macrociclo. En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, tuvimos un tercer periodo de realismo extremo, finaliza con la Segunda Guerra Mundial, y la segunda mitad del siglo XX ya es un primer periodo de un nuevo macrociclo, que lo podemos llamar postcontemporáneo, para llamarle de alguna manera. Entonces, en cuanto a Beethoven, arranca para que ustedes vean, del realismo extremo, que llega al final en política la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, que son típicos de un tercer periodo. Y se inicia el periodo idealista. Siempre es así. Y entonces, en música, Beethoven arranca de un realismo moderado, que es el de Mozart. Entonces ustedes, claro, podrían decir, bueno, pero ¿en qué quedamos? El romanticismo empieza con un realismo moderado, o sea, clásico. Mozart es prototipo del clasicismo en música, o un realismo extremo. Problema que yo mismo me he planteado para ajustar todo esto a mi teoría. Y yo creo que después de Mozart, pues lo que viene es una exageración del realismo en música con la música italiana. Sobre todo la música bufa, que se ha llamado, de comedias de enredo, y que son de divertimento, de mero entretenimiento, ninguna profundidad. No hay lo que es típico del romanticismo, que es la tragedia, el drama, sino simple tendencia a que la gente se olvide de los problemas y se vuelque totalmente al mundo exterior, al escenario, digámoslo así, y no se meta en sí mismo como ocurre con el romanticismo. Y entonces, Beethoven es la reacción a ese realismo clásico de Mozart, que termina exageradamente con las óperas, las operetas, las zarzuelas españolas, que son una música y un teatro ligeros, como les digo, de entretenimiento y no de profundidad. Por tanto, aquí no hay ninguna contradicción. Después de ese realismo que es moderado clásico en Mozart, con los italianos se llega al colmo,
El mismo Beethoven va a criticar mucho, ya que estamos en Beethoven, a criticar mucho esa música bufa. Y Beethoven, que era pues, un viejo cascarrabias, amargado, terrible, con un carácter espantoso, cuando lo visitó un italiano, eh, no sé qué fue Ruffini, alguno de estos autores de comedias o de melodramas, que lo invitaron a Viena para dar un concierto y aprovechó para visitar al máximo maestro de la música mundial, que era Beethoven. Le impresionó mucho al italiano la manera como vivía Beethoven, no en la extrema pobreza, porque él siempre lo mantuvieron los príncipes, porque admiraban su música, pero sí en abandono total. Y como era pues, muy abandonado también en su persona y en su casa, un gran desorden, no hay necesidad de entrar en detalles de lo que uno se puede imaginar que era por las referencias que hay, la casa de Beethoven. eh, y pues llegó el italiano a, a felicitar a Beethoven, a tener el honor de conocerlo y brindarle su admiración. Y Beethoven muy groseramente le dijo, mire, le tengo que ser sincero, veo en usted, en su música, genialidad, pero lástima que la use para esa música tan vulgar. O sea, alabanza y maldición a la vez. Y todavía cuando se despedía el italiano, le dijo, ya lo sabe, siga en el tipo de música que usted hace, que a mí me parece original. No se meta con música profunda, porque por ahí no va usted bien. Quiere decir que, pues ahí está clara la reacción de un creador romántico que pues repudia como un nuevo ciclo histórico, una nueva espiritualidad, repudia lo que en ese momento estaba vigente. Y las dos primeras sinfonías de las 9 que compuso Beethoven son típicamente mozartianas, o sea, de gran clasicismo. Incluso, no recuerdo si es la primera o la segunda de ellas, que eh, en algún momento tiene un proceso ahí que es casi un plagio de el final de la sinfonía número 40 de Mozart. O sea, una influencia, o sea, no cabe duda de que el joven Beethoven que llegó con 20 años a Viena y en ese momento ya Mozart tenía 35 años de edad y estaba en la plenitud como el máximo compositor del mundo, es lógico que ese joven Beethoven de 20 años de edad absorbiera con un genio extraordinario toda la música de Mozart, influyera enormemente en sus primeras dos sinfonías. Ya a partir de la tercera, que se llama Heroica porque en ese momento el personaje más importante del mundo era Napoleón. Napoleón jovencillo lo admiró, pero luego lo repudió, pues, sobre todo cuando ya vio que era un usurpador, un emperador que invadió Viena y que estaba matando, produciendo guerras de conquista. Ya desde luego al artista que era Beethoven no le podía agradar, pero le llamó la heroica pensando porque
sobre todo en que la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven, que yo le recomiendo a ustedes, bueno, toda la sinfonía, ¿verdad? O todas las sinfonías, pero especialmente la marcha fúnebre porque es de las partituras, es de la música más funeral, por supuesto, solemne, más profunda, más sublime de la historia de la música. Y Beethoven compuso esa marcha fúnebre pensando en que estuviera a la altura de la muerte de un gran hombre, posiblemente pensando en el máximo héroe de la época, que era Napoleón. Y es muy probable que en los funerales de Napoleón interpretaran esa marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven, que se ha interpretado pues, en todos los grandes funerales. Me parece recordar que en los funerales del presidente norteamericano asesinado en Dallas, en los años 60 por ahí, se interpretó esa marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven. Es la máxima expresión del romanticismo sublime en la línea de la música solemne, la música funeraria. En esa misma época compuso Beethoven los 5 conciertos para piano y orquesta, que son extraordinariamente clásicos también, con mucho ya de romanticismo, de lirismo, intimista, digámoslo así. Y ya en la quinta sinfonía, sobre todo, la cuarta todavía tiene un pie metido en el clasicismo, pero la quinta sinfonía que ustedes la deben haber oído alguna vez es la de que es como empieza. No me salió muy bien, pero en fin, ustedes para que se ubiquen, ¿qué se le llama la sinfonía? Se la conoce como la Sinfonía del Destino. Siempre se ha creído ver en esa sinfonía pues, una expresión espiritual de las etapas por las que pasa el ser humano y desde luego que muy especialmente esto ocurre en la última sinfonía de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, que ustedes conocen como la sinfonía coral, porque es la única sinfonía en la que introdujo la voz humana en coro. Y que pues, el texto es nada menos que un poema fundamentalmente romántico de Schiller, la Oda a la Alegría. La alegría de esa reconciliación de la humanidad, porque esta es la idea que tuvo Schiller y la que tuvo Beethoven, que adoptó y lo inmortalizó ese poema de Schiller en su novena sinfonía. Las otras sinfonías, sexta, séptima y octava, se especializan en un refinamiento de la estructura clásica. Hay algo que no es anómalo, sino curioso en Beethoven, porque yo creo que la novena sinfonía ya no es fácilmente clasificable como una obra romántica. Lo es en muchos aspectos y el hecho mismo de escoger el poema de Schiller para esa fase final coral, pues indica que desde luego la intencionalidad espiritual de Beethoven se mantiene siendo romántica, pero ya veremos, por lo menos a grandes rasgos, por qué creo que esa sinfonía ya es un romanticismo que está abriéndole la puerta o la ventana al clasicismo de la segunda mitad del siglo XX. Y que incluso Beethoven, como genio portentoso, se adelanta en algunos aspectos técnicos a la música
de la primera mitad del siglo XX, a principios del siglo XX, con las grandes reformas de Stravinsky, de Debussy, de Shostakovich, de Schoenberg y otros. Pero quiero también apuntar, por ejemplo, la séptima se conoce como la sinfonía del ritmo, porque ahí el refinamiento, la perfección que logra Beethoven en ese tejido rítmico, o sea, como que sobre todo trató de, de llegar a las máximas posibilidades musicales de el intercambio de acordes entre sí, un tejido sutilmente entrelazado de los acordes bueno, y por supuesto que cae un poquito en monotonía. También la octava es bastante monótona y es ya una variante que no embeleza, digamos, que no la sentimos tan profundamente como las anteriores. Como que el romanticismo ya en las últimas sinfonías de Beethoven empieza a filtrar luces clásicas, para decirlo técnicamente. Quiero mencionar algo, a ver qué opinan ustedes. No sé si el mismo Manrique o cualquier otra persona que tenga en este momento disposición para sacarle alguna opinión sobre esto, que un crítico musicólogo español, en mi época de estudiante leí un artículo de él, sobre Beethoven, y me llamó la atención que decía que él consideraba que Beethoven, ven ustedes qué grave es decir esto, y un atrevimiento, claro. Yo le hubiera dicho, ¿cómo se toma usted unas confianzas así? Un creador como Beethoven, porque dijo que Beethoven en la octava sinfonía había tocado fondo. ¿Qué pensás de esto, Manrique? Que tocó fondo cuando un pozo ya casi no tiene agua. Empieza el agua a salir con arena, ya está casi a ras el agua, ya casi no hay agua. Un pozo ya seco o casi seco. Eso es tocar fondo. Está interesante porque incluso luego de la octava, en la novena sinfonía, es probablemente una de las más conocidas porque es el himno de la Unión Europea y ha sido aclamado a través de los años porque es esa exaltación, ese regocijo de un pueblo dentro de ese poema que es musicalizado Pero y logra esa unirse es después de un hecho histórico y pero estás refiriéndote a la novena sinfonía. sí, a la novena. Sí, pero el crítico lo decía de la octava. No sé si me equivoqué y en vez de octava dije novena. Ah, no, sí, Sí, lo que fue yo el que lo vi mal. el crítico se mete con que en la octava Beethoven, que vean qué grave lo que escribió, que en la octava Beethoven había tocado fondo y que por eso en la novena metió el coro. O sea, que metió el coro según él, porque ya no echaba. O sea, que no hubiera podido terminarla si no mete el coro. O algo así. En la séptima se dedicó al ritmo y entonces perdió un poquito de inspiración o se enfrió. Y en la octava continuó con aquel formalismo, estructuralismo. Entonces eso dio para que este crítico pensara que es que Beethoven ya había agotado su cosecha. Algo así. ¿Cómo la ves? Es que yo, bueno, a mí curiosamente las que más me gustan son la séptima y la novena, pero La sería séptima, realmente, la séptima te gusta.
Sí. Es la del Bueno, de ritmo. hecho, ha sido muy usada en las películas. En la película del discurso del rey, la usaron como fondo al discurso del rey. Es que como, Eh, ujú, es que es curioso, pero es que ahí está el problema de que cuesta clasificarla como romántica porque es muy estructural, muy de tejido, digámoslo así. Y pues tiene melodía, claro está, porque si no, no tendría esa depuración del ritmo. Pero y como que se concentró todo el talento de Beethoven en lo del ritmo y perdió inspiración genuinamente romántica. Y entonces resulta hasta ambiental. No me extraña que ya la hayan metido en esa película como fondo, porque es ambiental, es descriptiva. La música que pierde inspiración romántica se vuelve ambientalista descriptiva. Eso es lo que vamos a ver en Wagner. Pero es que Wagner ya está en un nuevo ciclo, que es terminal, que ya no es romanticismo, sino que tiene un pie profundamente metido en un neoclasicismo. Y todo lo que se hizo en la segunda mitad del siglo XIX está acorde con ese clasicismo. Ya veremos que Wagner también desconcertó un poco porque el drama musical de Wagner tiene argumentos románticos, trágicos, todos. Pero la música técnicamente es clásica. Entonces, ya en la novena sinfonía, yo creo que Beethoven abre la ventana hacia el clasicismo y le vuelve un poco la espalda al romanticismo que había cultivado en las anteriores. Y ya desde la séptima, con esta que te gusta mucho, del ritmo, ya Beethoven pues, desarrolla o aplica más su genio a, a elementos más bien clásicos que románticos. Me parece que es lo que pasa es que esa opinión del crítico español y musicólogo profesional de que Beethoven en la octava ya había llegado a un fondo y tenía que ver qué hacía para continuar. Y algo muy grueso de decir, que el coro lo metió por eso. Da risa, ¿no? Porque es que además Beethoven ya tenía una fantasía coral escrita en juventud, cuando estaba en plenitud creativa, había tenido ese interés en el coro, no por necesidad de que, ¿qué hacía si no metía el coro? Y entonces este crítico tal vez me diría, bueno, en la fantasía coral no, pero en la novena sí, ya. ¿Vos te crees eso? sí, ahora que usted lo menciona, como yo no lo había visto a partir de esta lógica del idealismo y luego el realismo morado y el ultrarrealismo, pero ahora que lo veo desde esa óptica, tiene todo el sentido. Sí, a mí me parece que Beethoven, como todo gran genio, tiene una curvatura evolutiva. Y la curvatura final de las últimas sinfonías, a pesar de que también en ese periodo hay una misa solemne que es de una gran profundidad y que no se puede entender de otra manera que como romanticismo creador, trágico, la misa solemne. Pero ya en los cuartetos de esa época, sí, no solo es clásico, ya, sino que es un realismo que tiende a ser extremo y por eso se ha dicho que lo más avanzado de Beethoven técnicamente son los cuartetos, que se adelantaron técnicamente
especialistas en música afirman eso, a la música revolucionaria de la primera mitad del siglo XX. Por lo que yo creo que la novena sinfonía de Beethoven ya no es una obra típicamente romántica, tiene mucho de romanticismo. Beethoven nunca dejó de tener un pie metido en el espíritu romántico, pero es muy mecanicista, formalista. Beethoven siempre fue muy repetitivo en la combinación de acordes, pero en la novena sinfonía se vuelve todavía más mecanicista y se enfría un poco el sentimiento romántico hasta el desenlace con el coro, que no puede caber duda de que es netamente romántico porque el texto que canta el coro es el poema La Oda a la Alegría de Schiller, que yo no recordaba lo que acabas de mencionar de que fue elegida como melodía de la ONU. O sea, De la Unión Europea, creo que fue, sí. de la Unión Europea. Bueno, lo de la Unión está bien porque lo que ahí musicaliza Beethoven y poemiza, eh, somete a espíritu poético Schiller, es la integración de todos los seres humanos en una sola unidad espiritual. Es la reconciliación, la alegría sublime de la humanidad cuando logra, al fin, integrarse, habiendo vivido toda la historia en guerras. Este es el sentido que tiene el poema de Schiller y por eso, por algo, lo escogió Beethoven como texto. En cuanto a el mecanicismo interno de la música de Beethoven, lo primero que tengo que decirles es, y esto pues tal vez no me lo asimilan, no me lo aceptan así muy fácilmente, porque es una apreciación filosófica de que aunque ustedes no hayan oído mucho a Beethoven, con unas pocas veces que hayan oído la Quinta Sinfonía y alguna otra, eh, habrán notado que en la música de Beethoven hay siempre un proceso discontinuo. Podríamos, a mí me da la gana, digámoslo así, dicho bruscamente, decir que ondicular, y que filosóficamente a mí me parece dialéctico. Beethoven fue un gran maestro, claro que heredero, por ejemplo, de Bach. Siempre se ha considerado a Bach como el maestro del contrapunto. Pero en la Quinta Sinfonía es esto muy típico, muy usado, eh, sobre todo en el segundo movimiento, pero en toda ella, eh, que los, eh, los acordes se contraponen, pero la contraposición es como un eco que rebota y se sintetiza, que es como un mismo proceso que tiene dos etapas y que estas dos etapas se contraponen pero se complementan. Esto es la dialéctica también como lo entendemos en filosofía, porque es la contraposición de los conceptos que en una síntesis llegan a darnos una verdad en un nivel superior al que tenía el concepto antes de formar el juicio, donde hay un desdoblamiento de sujeto y objeto con una cópula. En todo juicio hay una síntesis, pero también un análisis.
Y esto es ni más ni menos que la dialéctica que en filosofía viene desarrollándose desde el siglo V antes de Cristo con Heráclito. Que esa dialéctica llega al máximo desarrollo en Hegel. Fíjense que Beethoven y Hegel, ya veremos si hay tiempo de darles, si no hoy, en alguna otra clase, un pequeño resumen de la estética de Hegel, que es la más importante que existe. Estética o filosofía de la belleza en el arte y en la naturaleza. Eso es la estética en filosofía. Y el tratado más importante de la estética en toda la historia es el de Hegel. Influyó enormemente en todas las artes posteriores y en todos los tratados de estética que se escribieron después. Por ejemplo, en el siglo XX, uno de los esteticistas más importantes que hubo fue Benedetto Croce, italiano, que es hegeliano. Pero lo que quiero decir ahora es que Beethoven y Hegel se escribe con H, Hegel, Hegel, el máximo filósofo del idealismo alemán. Tenían la misma edad, nacieron en 1770. Quiere decir que no solo eran contemporáneos rigurosos, sino coetáneos, o sea, de la misma edad. Tienen un mismo espíritu romántico, cada uno en su campo. Y en el idealismo de Hegel, ese romanticismo se demuestra por la unión de todos los elementos que entran en el conocimiento humano como síntesis de lo que percibimos a través de los sentidos. Cuando el ser humano llega a elaborar en plena madurez los conceptos, ha alcanzado lo que Hegel llama el espíritu absoluto. Y en la música romántica de Beethoven siempre se está en camino de llegar a esa síntesis sublime y se logra. Pero hay un contraste continuo. La pasión interna de la música de Beethoven nos mantiene siempre alerta porque la alegría, cuando llegamos a escuchar un área, un sector de gran tranquilidad, de confraternidad con todos y con la naturaleza, de felicidad sublime, tenemos que estar alerta porque en cualquier momento aquello contrasta con una reacción violenta de Beethoven que arranca de su temperamento profundo y que destruye aquel lago sereno que estábamos contemplando. O sea, hay una permanente creación y destrucción en la música de Beethoven. Y que esa alternancia de creación y destrucción se mantiene hasta el final de sus partituras. O sea, Beethoven no podía crear nada sin una chispa que produjera el incendio, la conflagración que iba a destruir aquello. Hay, por supuesto, en eso algo típico del romanticismo, y es la tendencia a la tragedia. Los artistas trágicos de todas las épocas románticas de la historia siempre se han complacido en crear sus obras poniendo a los personajes en situaciones trágicas extremas. Y la alegría es una transición casi circunstancial, porque la meta del destino
de la esencia de la vida es trágica para el romántico. Por eso, en las obras trágicas, en las novelas, en el teatro, en los poemas, en la poesía, un género que les agrada mucho es la elegía. La elegía es un canto fúnebre, un lamento sublime, profundísimo. Y Beethoven alcanza su sublimidad en, por ejemplo, lo que les dije, la marcha fúnebre en la tercera sinfonía. Que hay un momento en que uno siente que aquellos acordes llevan dentro de ellos el alma de la persona por la que se ha ofrecido aquella solemnidad, van aupándola, van levantándola y, y sentimos como que al final ya esa alma quedó arriba en lo celestial. Esto es lo que se debe entender por sublime en el arte. Sublime es lo supremo. Oberste se dice en alemán y Oberste es lo más elevado de la geografía o de cualquier concepto que estemos utilizando. Entonces, esto de que hay una correspondencia entre el mecanicismo de la música de Beethoven y la dialéctica de Hegel, sé que pues es una interpretación filosófica mía, fuera de quien fuera, pero que a mi juicio se debe hacer, porque ambas teorías, la evolución histórica que propone Hegel es discontinua, es cíclica, aunque él no la entendió cíclicamente y siempre me ha parecido raro esto, que no aprovechara sus propios elementos para darnos una visión cíclica de la historia, como esta teoría que yo he desarrollado en la historia universal y que pues lleva muchos elementos, algunos elementos de Hegel mezclados con los míos, y por eso siempre me ha llamado la atención que Hegel en su filosofía de la historia no reconstruyera algunas de las civilizaciones más importantes desde la visión cíclica, ondicular, como le llamo yo, sino que cae en la división clásica, no exactamente la misma división que ha habido de prehistoria, historia antigua, Edad Media, el Renacimiento, etcétera, sino que divide la historia en tres periodos nada más. Un periodo de simbolismo, o un segundo periodo de clasicismo y un tercer periodo enorme hasta llegar a él, que para él es romántico con la civilización cristiana. Rarísimo, pero bueno, leyendo desde mi época de estudiante la obra de de Hegel, he sacado algunas ideas que me han permitido elaborar la historia de una manera cíclica. Y yo no sé si, como estamos ya pues, escasos de tiempo, para avanzar un poquito más en esta síntesis, si me gustaría que interviniera alguno o alguna de ustedes para ver si están captando esto por ejemplo, esto de la música de Beethoven como una dialéctica. Aclaro que dialéctica lo que significa es fundamentalmente un intercambio de razones. Todo diálogo, vean la palabra diálogo, significa dos, y logos, razón, lenguaje. Entonces, cuando dialogamos, conversamos con alguien, ponemos en relación nuestra lógica con otra lógica. Eso es un diálogo. Monólogo es lo contrario, cuando nos hablamos a nosotros mismos, que es casi siempre. Y las épocas también, hay una época de monólogo, el romanticismo, una segunda época de diálogo,
porque ya hay una dualidad, hay una referencia del sujeto hacia el mundo exterior, la naturaleza, las otras personas, la sociedad, y un tercer periodo que ya no es ni siquiera diálogo, sino un altercado. Entonces paro un momento para ver si, por ejemplo, Daniel Fallas, en este momento, le podemos extraer alguna opinión. Bueno, sí me parece súper interesante la perspectiva que tiene usted sobre la música de Beethoven como esa dialéctica entre la construcción y la destrucción, y que sea justamente contemporáneo de Hegel, cómo en la música se está gestando lo que se está gestando también en la teoría. Ajá. Entonces es muy interesante como ese paralelismo que usted trazó, que yo lo había visto en Hegel, pero nunca lo había visto en Beethoven, y no, casi no escucho música clásica, y me da ganas de volver a escuchar Beethoven, digamos, eso es lo que me produce. Bueno, pues me alegra mucho que esta consideración mía le inspire oír un poco más de lo que hasta el momento has oído de Beethoven, y también te puede servir para interesarte por Hegel, nada menos sea cual sea la carrera que llevas, porque es que todo eso, Ah, no, Hegel sí, creo que lo he leído bastante, principalmente la estética. bueno, Que sí, es, no, no, sí, que es una obra genial en ese sentido, y esa es otra consideración que tal vez salvaría, como Hegel no siguió el ciclo, sino que frena en el romanticismo y propone la idea del fin del arte, de que el arte es algo del pasado, entonces no renueva el ciclo, sino que lo corta ahí. está muy bien eso, eh, Daniel, y te agradezco la manifestación de tu criterio sobre esto. No sé si alguna otra persona, bueno, hoy ahí en pantalla, yo no sé si los otros, es que no se pudieron meter, Cintia, porque la mayoría están ausentes. Bueno, Diana, o no activaron las cámaras, pero si están oyendo, eh, no sé si pedirle opinión a alguna de estas personas que no las veo ahí, pero que se supone que están. Diana María, no sé si es Bolaños o algo así. Y tiene una D. Acá estoy. Bueno, Diana, estabas oyéndome. Profe, es que vieras que estoy como con problemas del internet. Bueno, no te preocupes porque desgraciadamente está ocurriendo lo de internet con mucha frecuencia, pero también veo por ahí a Amanda Conejo. Aquí estoy, profe. Es que cuando enciendo la cámara, el internet me falla, entonces Pero no podría escuchar. Pero estabas oyéndonos. sí escuché la clase. La verdad, me llama la atención, igual que los otros compañeros, la relación que usted hace con la música de Beethoven, porque en lo personal no soy de escuchar música clásica, pero igual me genera un interés, saber que puede haber este tipo de relaciones con la música de Beethoven, y sí, la verdad me parece bastante interesante. Bueno, muchas gracias por su opinión. Entonces, bueno, a mí me gustaría, porque yo tengo aquí, pues, apuntes muy extensos, y ya sea clase presencial o como ahora tenemos que hacerlo virtual, siempre andamos o ando yo con el prospecto de mis programas, pues escaso de tiempo, pero por lo menos un resumen de Beethoven. Ya lo tienen ahí y me alegro mucho que les he estimulado el interés por Hegel y por que ya algunos de ustedes lo conocen, como Manrique, por ejemplo, que dice que sí, que lo ha leído la estética, y Daniel, que es el último que se refirió a esto de que conoce la estética de Hegel. En el curso, algunos elementos de la estética de Hegel los mencionaremos porque ya hemos reconocido que es
pues, la estética más importante que existe en la historia de la filosofía. Y que esta coincidencia en dos campos tan diferentes como es la música de Beethoven y la dialéctica hegeliana es muy interesante porque, vean ustedes, no es necesario que sean de la misma edad. Bastaría con que fueran del mismo ciclo o sobre todo de la misma generación, que es un periodo de 15 años, pero ya que sean rigurosamente coetáneos, que coincidan Hegel y Beethoven, pues nos hace ver muy claramente que hay un espíritu en cada época y que los grandes creadores convergen, sea cual sea el arte que ellos practican, escultura, pintura, los géneros literarios, la novela, la poesía, el teatro, siempre hay una coincidencia, una convergencia, podríamos decir, en el mismo espíritu de la época. Claro que la pregunta siempre subsiste de por qué todos los grandes creadores de una época que se califica como romántica fueron románticos como si se hubieran puesto de acuerdo. Cosa imposible, que ni se conocían y unos cultivaron un arte y los otros otra. Entonces, ¿por qué coincidieron? Bueno, la respuesta es muy simple, porque el espíritu de la época lo absorbieron desde la niñez, en su casa, en el barrio, en la ciudad, en el país donde estuvieran, y que eso es ambiental, es cultural, un ambiente cultural que alimentó su formación, los libros que leyeron, las opiniones de la gente, hasta la manera de vivir de las sociedades en los periodos de romanticismo es totalmente distinta. La sociedad tiende a la soledad, al ensimismamiento, no a ir a tirarse a la calle a las multitudes, como ocurre en los terceros periodos, sino a irse al campo, a la soledad en contacto con la naturaleza. Y un amor a la naturaleza que es profundo, porque es profundamente espiritual, a diferencia del amor a la naturaleza que se puede observar en los segundos periodos, que es una contemplación de la naturaleza a cierta distancia. Como ocurre con el paisajismo, que ya lo mencionaremos en este curso, el paisajismo del siglo XIX con la pintura impresionista. Entonces ya veremos que todo coincide, todo lo que se hace en las épocas tiene el sello espiritual correspondiente. Y después de un periodo romántico viene siempre un periodo de realismo clásico y un tercer periodo donde todo queda patas arriba, revolucionario, una ruptura con las tradiciones, una rebeldía espantosa y desde luego una vulgarización de la humanidad, como ocurrió en la primera mitad del siglo XX, como ya veremos, sobre todo al final. También quería decirles que si alguno o alguna de ustedes, para estos encuentros cada 15 días, encuentros virtual presenciales, llamémoslos así, o sincrónicos, como les llama la universidad, quisiera exponer, aunque fuera brevemente, algún tema que haya preparado, me lo dice y lo escuchamos los compañeros y yo. Ahí les dejo esa inquietud, no es obligatorio, pero sería muy interesante porque vean ustedes que las opiniones que recibo de ustedes siempre me animan a explicar otras cosas, a hacer asociaciones de ideas y que este rato que estamos aquí cada 15 días se vuelve sumamente interesante y ameno. Entonces les dejo al asistente para que si alguien tuvo problemas de no, es solo conveniencia. Bueno, perfecto.
También quería preguntarles si alguna tuvo la oportunidad de leer parte del Werther o del Fausto, si tuvieron esa inquietud, si fueron al texto. Como les sugerimos. No. Ok, bueno, ahí se los dejo también como a manera de inquietud. Ahorita en el grupo también les subí las 9 sinfonías, que podrían ser un buen ejercicio para que lo conversemos la próxima semana. Y tengan esa oportunidad de escuchar a Beethoven y de básicamente pues sentir lo que esa época realmente expresaba o pretendía expresar con las diferentes sinfonías. Este fue un ejercicio que resultó muy provechoso el semestre pasado. Mucha gente no conocía ni siquiera las sinfonías de Beethoven, nunca habían tenido la oportunidad de escuchar ninguna de ellas. Y la verdad es que fue muy, muy bueno porque la mayoría del grupo quedó fascinado y se quedaron con la música de Beethoven para estudiar, para dormir también. Entonces creo que es algo que sería también bueno que ustedes pues puedan y tengan el tiempo de apreciar. Benjamín Álvarez. Acá. Gracias, Benjamín. Diana Bolaños. Presente. Hola, Diana. Glenda Arias. Presente. Daniel Fallas. Presente. Valery Paniagua. Presente. Esteban Brenes. Presente. Cintia Esquivel. Presente. Andrés Guevara. Presente. Priscila Portugués. Presente. Daniela Cuña. Presente. Isaac Arguedas. Presente. María Blanco. María Paula. Presente, profe. Elisa Castro. Presente. Kevin Chang. Presente. Amanda Conejo. Presente. Joel Díaz. Presente, profe. Ana Marín. Ana Laura. Ana Laura Marín. Jason Muñoz. Presente. Manrique Naranjo. Presente. Diana Quesada. Presente. Ana Salmerón. Ana Carolina. Creo que Presente. Ana Carolina, ajá. Nicole Bansenlo. Presente. Junior Villalobos. Presente. Pulon J. Esteban. Presente. Presente. Okay. Arelis Espinosa. Presente, profe. Y a ver. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Todos ustedes. Muchísimas gracias. Les recomiendo leer un poquito las obras y les dejamos ahí de tarea las sinfonías para la próxima semana. Muchas gracias. Bonita Muchas tarde. gracias. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Gracias. Tengan buena Gracias. tarde. Hasta luego. Hasta luego.